Ok, muy bien. Les invito para que leamos en Génesis, capítulo 1. ¿Se escucha bien? ¿Más bien? Sí. Muy bien, Génesis hermano, le 1. escuchamos. Vamos a leer algunos pasajes saltados al principio. Génesis 1:1 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 6 dice: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Leamos el verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El verso 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y el versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta ahí nomás. Ahora, ¿cuál es la idea de leer estos textos saltados? Tiene que ver con el hecho de la creación. La palabra que ahí dice que Dios creó o Dios hizo, y también vamos a ver algunos puntos generales del Génesis para que cuando se lea se pueda entender un poco alguna división del Génesis. Primero, del capítulo 1 al 11 del Génesis, tenemos un sumario, o por así decirlo, un encabezamiento de todo el libro, que en el fondo es la base de toda la palabra de Dios. Del capítulo 12 en adelante ya es distinto, porque ya trata más bien de la familia, se empieza a formar las familias desde Abraham en adelante. Y en particular trata de 4 personajes, que son Abraham, Isaac, Jacob y al final José, hijo de Jacob. Entonces ahí trata un poco más con detalle la vida familiar, y por supuesto comienza la formación de un nuevo pueblo, que es el pueblo de Israel. Entonces del capítulo 1 al 11 tenemos un sumario de este libro, y me atrevo a decir de toda la escritura, de toda la Biblia. Cuando dice en el principio creó Dios, está hablando de aquellas cosas que antes no existían, que antes no estaban. Y, y cuando habla del principio, hay muchos temas aquí que comienzan. Por eso se llama el Génesis, que es un término griego, Génesis, que es principio o comienzo, y el comienzo de muchas cosas. El comienzo de la creación, el comienzo del pecado, eh, el comienzo de la familia, también el comienzo de los sacrificios. Entonces, en el fondo, es el comienzo de una vida en la tierra que antes no estaba. Ahora, cuando vemos el asunto de que Dios creó todas las cosas, es sumamente fundamental para la fe, no solo de nosotros, sino de aquellos que no creen todavía. Y el Génesis es fundamental para eso. Ver si realmente Dios creó todas las cosas, ver si realmente el Génesis es real, y no es una historia mítica, sino real. Entonces la fe es la que tiene que aquí manifestarse con respecto a este libro.
Hay un término que se habla de crear en el versículo 1 del capítulo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí la palabra que creó es una palabra crear de la nada. Ex nihilo, que se llama, ustedes lo van a ver en algún libro que dice ex nihilo, es decir, de la nada. Y la palabra es vará. Entonces, aquí no está explicando, no procura explicar, sino solamente expresar las cosas que han acontecido. Y el hombre verá si las cree o no. Porque el hombre siempre ha buscado en realidad de cuál es el origen de las cosas y todavía está en eso. Pero la Biblia enfáticamente dice sin ninguna, por así decirlo, de inmediato, que el que creó todas las cosas es Dios y lo hizo de la nada. O sea, no existía nada, solo Dios. Solo Él existía, nada más. Pero de Él proceden todas las cosas. Y esa es la idea de esta palabra creó, que es vará, y dice que creó los cielos y la tierra. O sea, antes de Él no existían ni los cielos ni la tierra. No existían. Pero Él ahora existen porque Él los hizo de la nada, los cielos y la tierra. Sabemos que los cielos es plural porque hay una forma en que los hebreos ven los tres cielos, algunos ven 7 cielos, pero ven los tres cielos como conocemos ahora, de que el apóstol Pablo subió, fue llevado al tercer cielo. Entonces, es una forma, aunque porque Pablo es hebreo, entonces él entiende de esa manera también. Y la tierra. O sea, antes de él no existía nada, absolutamente nada. De él salió todo. Y es algo maravilloso saber que la creación, la animada e inanimada, proviene de Dios. Sabemos que todas las cosas fueron hechas en el Hijo y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero aquí está hablando de crear de la nada. Después vemos que Él creó 3 cosas, hizo 6 días de creación, pero los 3 primeros días Él crea cosas más amplias y después las llena. Crea los cielos, ¿verdad? La luz, los cielos y también la tierra y después los llena. Y ahí aparece otra palabra que la vimos ahí en el verso 7, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas. Aunque a veces se usa intercambiable con la palabra creó, que es vará, esta otra palabra que es asá, pareciera que es hacer, pero con las cosas ya existentes, porque él ya hizo todas las cosas, ya existen las cosas, y pareciera que él ordena, pero a veces se usa intercambiable. Entonces, en el fondo, lo que él está haciendo aquí está primero armando y después llena, ordena y después llena, porque la tierra estaba desordenada y vacía, entonces él ordena. Lo que uno quisiera, hermano, expresar es que aquí hay una mente detrás de todo, hay una sabiduría detrás de todo esto. Y aunque a veces se escucha tantas veces esto, es importante volver a expresarlo y mirarlo desde un punto distinto para fortalecer la fe, porque a veces el Génesis se deja botado y pensamos que lo entendemos todo, pero hay que tratar de volver al Génesis una y otra vez. Entonces dice, veamos verso 3, dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, todavía no ha sido creado ni el sol, ni las estrellas, ni la luna. No han sido creados todavía, porque esos fueron creados el día cuarto. Pero sí dice que hay una luz aquí, que Dios dijo sea la luz. Y todos concuerdan en que realmente existió una luz antes de que Dios hiciera la luna y el sol, y también las estrellas. Y sería un foco de centro de luz que venía de Dios y que de alguna manera también concordaba con los días, porque dice, y
llamó Dios a la luz día y las tinieblas, llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, tenía la misma función que el sol, pero no era el sol, porque si no, no diría que, eh, que llamó a la, Dios, a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces había una luz, que es una fuente que viene de Dios, que también distinguía, ayudaba a distinguir entre el día y la noche, pero todavía no estaban hechas el sol y las estrellas. Ahí lo hizo en general, y cómo es llenado en el día cuarto. Y dice así, dice el verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sea por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios, y ahí es Asá, no es Bará, es Asá. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora, el punto es que cuando Dios hace esto, está preparando el, el lugar para el hombre, que fue hecho el último día antes de descansar. Pero primero hace la luz, crea el ambiente y después lo llena. Aquí lo está llenando el día cuarto. Entonces el día primero correspondería al día cuarto. Dice el verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y ahí cuando dice hizo Dios la expansión es asá, es decir, seguramente con los materiales ya existentes que él había creado, lo hizo. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces él hace la expansión, es decir, separa las aguas de las aguas y se forman los cielos en medio, y arriba, rodeando la tierra, había una bóveda, ¿verdad? Se hizo una bóveda y había una capa de agua, que seguramente es la que después se activó cuando fue el diluvio. Entonces había agua abajo y había agua arriba, y en medio una bóveda, que es la expansión, que son los cielos. Y eso correspondería al día quinto, que dice el verso 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces se hicieron la expansión, las aguas, ¿verdad? De las aguas de arriba, y se formaron los cielos, y ahora Dios llena las aguas y los cielos, las llena con los otros marinos, los peces, y con las aves. Y fíjese que primera vez que Él le habla a alguien, porque a la luz no le habló, ¿verdad? Al agua no le habló, a la tierra tampoco, pero le habla a las aves. Dice, y Dios los bendijo, ¿qué cosa? A las aves y a los peces, diciendo, fructificad, multiplicad, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces les habló, porque estos tenían la capacidad de escuchar y la capacidad de obedecer. Por eso también después vemos que cuando Dios pone al hombre señoreando sobre toda la creación lo obedece, porque Él le hablaba y le obedecía, así como ahora están oyendo a Dios y ellos obedecen. Y dice que fructifican y se multiplican. Entonces hizo el mar, ¿verdad? Y los cielos, y ahora los llenó. Y el tercer día dice,
Verso 9. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana al día tercero. Entonces aquí lo que hizo es que descubrió la tierra, y de la tierra el día sexto crea a los animales y al hombre, para que vivan en la tierra y para que se alimenten de la tierra, del fruto de la tierra. Entonces tenemos verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos, ahí es asá de nuevo, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el Señor dio la capacidad a la creación, a los animales, a las aves, a los peces, etcétera, de poder escuchar y obedecer, porque ya lo había hecho. Entonces, el trabajo del hombre era súper sencillo, porque estaba todo listo, estaba todo preparado para que él señorease sobre la creación. Y dice el 27, y creó, ahí es bará, es decir, hizo, creó, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí está la palabra bará. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 1 lo que está sobresaliendo es la creación de Dios de la nada. Aunque tomó de la tierra, ¿verdad? Lo hizo, pero eso aparece en el capítulo 2. Aquí solamente está el hecho que el Dios lo creó, lo hizo. Dice, aquí no habla nada de que lo hizo de la tierra, como lo hizo, no dice nada, está en el capítulo 2. Entonces lo que está estableciendo y sobresaliendo es que todo viene de Dios, que de Él vienen todos los elementos, que Él creó todos los elementos y que Él creó todas las cosas, absolutamente todo. Y eso es un asunto de fe. Aquí no llama a nadie a creer, no le dice crean, le está simplemente diciendo, estableciendo lo que es. Ahora el hombre tiene la capacidad de creerlo o no, el problema del pecado. Pero aquí solamente Dios está estableciendo, está encabezando lo que es los primeros 11 capítulos del libro, está haciendo un sumario de las cosas. Y Moisés, que es el escritor de este libro, aunque algunos lo niegan, es el escritor, él simplemente está diciendo las cosas que Dios le reveló y está ordenando de una manera magnífica. Y él es un tremendo historiador. Él está simplemente diciendo lo que Dios le está diciendo, cosas que él no vio, pero que Dios se las está revelando. Entonces aquí en el capítulo 1 solamente está diciendo lo que Dios hizo. En el capítulo 2 vamos a ver si alcanzamos cómo Dios lo hizo. Va a expresarse en el capítulo 2. Dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí nomás. ¿Me esperan un segundito? Entonces, ahora vamos al capítulo 2. Entonces, expresa, vamos a leer el verso 1, y vamos a parar en el verso 7. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Simplemente dice que están hechos. Y aquí dice que está acabado. Dice, los cielos y la tierra, los primeros 3 días, y todo el ejército de ellos, los segundos 3 días. O sea, los primeros hizo la parte general, hizo como la casa y después llenó la casa.
Los primeros 3 días, los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, los segundos 3 días. Verso 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y ahí es asá de nuevo, que como hemos dicho, se intercambia un poco con bará, en el hecho de que Dios creó todas las cosas de la nada, pero también tiene una idea un poco de la forma en que terminan hechas estas cosas. Y dice, y acabó. O sea, Dios no hizo nada más, nada más. Por eso la ciencia habla de que todas las cosas se transforman. Nada es nuevo, todo se transforma. Porque dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, Él no hizo nada más, todo se transforma. Y eso es una ley, entiendo, de la ciencia. Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y esa palabra reposó, en un sentido, tiene que ver con el hecho de, no de que él estaba cansado, sino simplemente de contemplar y verificar todas las cosas que había hecho. Él simplemente está contemplando lo que hizo, ya lo terminó en 6 días, y en 6 días lo hizo todo, absolutamente todo, no hay nada más que ha sido hecho después, nada. En el sentido de la palabra vará, especialmente que él creó de la nada, ex nihilo, todas las cosas. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces ya terminó su trabajo y ahora lo contempla. Los primeros tiempos de la vida del hombre en la tierra ha de haber sido un tremendo gozo para Dios, porque él contemplaría constantemente lo que había hecho y nunca se arrepintió de haberlo hecho. Así. Después habla que él cuando dice se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, se entristeció, dice. En realidad, en la mejor traducción, se entristeció de haber hecho al hombre, porque en realidad el pecado en el hombre hizo estragos, ¿ya? Pero siempre corrió una línea de hombres que han confiado en el Señor. Verso 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, y ahí es vará, es decir, cuando fueron hechos por Dios de la nada. Fíjese que la palabra que usa ya, que creó Dios, lo digo solamente para que después lo vayan verificando, es Elohim, ¿ya? Y eso está hablando del poder de Dios. Hay otra palabra que es Jehová, que lo usa después, y ahí está hablando más del Dios del pacto, el Dios que es fiel. Pero ahí cuando habla y creó Dios, es Elohim, el Dios poderoso, y de quien proceden todas las cosas. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Quién lo hizo? Dios. Y eso es un asunto de creer o no la escritura. Se buscan muchas formas, muchos orígenes, pero aquí es sumamente sencillo, que Dios lo hizo. Dice, verso 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces aquí no está llevando el hombre el orden del capítulo primero. El capítulo primero tiene un orden de la creación de todas las cosas. Pero aquí lo que el escritor está guiado por Dios, está procurando demostrar es que cómo Dios ordenó todo esto para que el hombre pudiese vivir en la tierra. Y de una manera deleitosa, porque Edén significa deleite. Entonces aquí está hablando cómo Dios ordenó todas las cosas para el hombre. Es decir, él estaba muy preocupado de que el hombre estuviese feliz, que él disfrutara de todo esto. Si Dios todo lo hizo para que el hombre lo disfrutara. Y es lo que vamos a hacer después cuando él haga todas las cosas nuevamente. Todo nuevo. Pero eso lo hizo desde el principio para que lo disfrutara. Y dice, verso 6, sino que subía
capítulo 2, verso 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué está explicando? En el capítulo 1 dice simplemente que lo creó, pero aquí está explicando cómo lo hizo. Y aquí la palabra, cuando dice, entonces Jehová Dios formó, es otra palabra distinta. Y esa palabra es yazar. Trata de darlo ahí, yazar. Que es distinta a la palabra bará y a la palabra asá. Entonces, la palabra yazar es una palabra que significa formar, moldear, amoldar. Entonces, cuando dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, es que lo moldeó, le dio la forma externa. Es un término que se usa en la alfarería. Cuando el alfarero, ¿verdad?, toma la tierra esta, la arcilla, y hace la forma, ¿verdad?, de los distintos productos, ¿verdad? Y él trabaja con las manos este producto. Entonces, quizá es una forma de dar alguna forma, como dice antropomorfía, que da la forma como que Dios con su mano hubiera hecho al hombre, como si tuviera mano, aunque sabemos que Dios es espíritu. Pero lo que sí sabemos es que Él lo formó, y aquí es que le dio forma. O sea, el cuerpo que nosotros tenemos, Dios le dio forma, y sabemos que es perfecto, excepto el pecado, pero es perfecto, es simétrico, ¿verdad? Ahora ya varios somos medio asimétricos, pero el cuerpo es perfecto y es simétrico, ¿ya? Problema de la cadera y todas esas cosas. Bueno, cuando lo hizo no había esos problemas, lo hizo perfecto. Y lo hizo perfecto en muchos sentidos, ¿verdad? También en lo intelectual era perfecto. De tal manera que Adán podía ponerle nombre a todos los animales y a todas las aves, y seguramente lo hizo mirando cada uno de los detalles de esos animales y de esas aves. Es decir, su mente era lúcida, era perfecta y tenía una capacidad tremenda. Y Dios le dio esa labor porque sabía lo que había hecho. Dios sabía que tenía esa capacidad, los animales no la tenían. A los animales le dio la capacidad de obedecer, y le dio esa del instinto, pero no la sabiduría intelectual que le dio a Adán. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ya? Entonces le dio, lo amoldó, lo hizo. Esa es la palabra aquí, yazar. Miren, esa palabra a veces se usa como artesanía o manualidad, ¿ya? Incluyendo molduras, tallados, todos esos trabajos que hacen ¿cómo se llaman? Los artesanos, ¿ya? Me gustaría un poquito hablar de la palabra porque dice que Dios formó la nación de Israel. Dice ahí en Isaías que Él formó, dice, a la nación de Israel. Él la formó. Él formó al hombre, pero a la nación de Israel Él la formó. No salió así por casualidad, sino que Dios la formó. Y desde Abraham en adelante, el capítulo 12 aquí en adelante, Dios tenía en su mente la intención, el proyecto de formar a su pueblo Israel. Y lo hizo. Y Dios confirma en Isaías, capítulo 27, que Él formó a su pueblo Israel. Él lo formó. O sea, el Señor, en cuanto al yazar, al amoldar, al moldear, ¿verdad? Él sigue haciéndolo. Y en este caso, a su pueblo Israel. También dice que aparece en Jeremías 1:5, cuando él dice que él lo formó desde el vientre de su madre. Lo formó para ser suyo, para ser su profeta, para ser de él. Y Dios formó a Jeremías desde el vientre. Entonces él sigue trabajando en ese aspecto. Lo quiero decir porque en el fondo es lo que está haciendo ahora también. Pero él fue formado allí. Hay un texto que dice, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas. Entonces, fíjese que
hay muchas cosas que al leer el Génesis quedan un poquito así en duda, cómo lo hizo. Y por eso que es importante leer la Biblia en general, porque van habiendo información con respecto a que realmente confirma que Dios hizo todas las cosas. Y un punto más me gustaría, antes de seguir, con respecto al capítulo 3, a la caída, en cuanto a Satanás, a la serpiente, que se entiende que Satanás estaba detrás o dentro de la serpiente, pero la serpiente era culpable también. Pero fíjese que en el Génesis no se habla más del diablo, no se habla mucho más del diablo, solamente eso. Entonces uno en el Génesis, al leer el Génesis, solamente queda con esa figura, esa visión de que alguien engañó a Adán o a Eva y luego fue engañado a Adán. Porque dice que allá en Timoteo que no fue Adán engañado, sino que Eva fue totalmente engañada. Pero ella le dio a su marido y su marido desobedeció. Pero la obra del diablo es muy limitada, o la aparición o la información sobre Satanás, sobre el diablo que estaría detrás de la serpiente, es poca. Entonces ahí tenemos que leer especialmente Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, para saber realmente cómo fue creado, cuál fue su pecado, y sabemos que en el Nuevo Testamento enseña que la serpiente engañó a Eva, que es el diablo, entonces lo empieza a identificar a través de las escrituras. Y ahí es donde uno ve que aunque el Génesis es totalmente muy importante, toda la Biblia es una sola, porque dentro de ella tenemos más información sobre cosas que en el Génesis está en un sentido informado nada más, la información de la existencia de ciertas cosas y de ciertos personajes, pero eso en el resto de la Biblia se va detallando. Hay que estudiar el Génesis, hay que entrar más en el Génesis y fíjese que entendiendo otro libro de la Biblia, usted se da cuenta que el Génesis va a arrojar mucha luz con respecto a muchas cosas que están en el resto de la Escritura. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces recién el capítulo 2 da detalles de cómo empezó a existir el hombre. Primero, que Dios lo formó. Segundo, del polvo de la tierra. Entonces, el hombre es Adán y la tierra es Adama. Y Adán viene de eso, es decir, que viene de la tierra, que es hecho de la tierra. Y esa dirección que tiene la forma de escribir el autor es que realmente es eso, que el nombre Adán viene simplemente porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Dice, pero cuando lo hizo del polvo de la tierra le dio la forma, pero todavía le faltaba, Dios quiso darle algo más que no le dio a ningún otro ser de los que hizo, ni a las aves ni a los animales. Pero eso es un asunto que Dios quiso hacerlo y que sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Y no lo deja ahí nomás, porque si fuera el capítulo 1, quizás podría decir que sopló aliento de vida y nada más, pero aquí no, porque aquí está tratando de dar mayor detalle con respecto a la creación del hombre. Y fue el hombre un ser viviente, no cuando lo hizo de la tierra, ahí no, sino cuando sopló, porque la vida que estaba en Dios fue transmitida al hombre que hizo, o sea, a la forma esa de barro que hizo, que es el hombre, y ahora es un ser viviente, es un ser viviente, ahora. Entonces, el Génesis es sumamente importante porque a veces lo leemos nada más, pero tenemos que saber que Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, y lo terminó y lo acabó, y ya no hay nada más que hacer, Él lo hizo todo, no hay nueva materia, la materia se transforma solamente, no hay nueva materia,
y todas las cosas que vemos salieron de las que no se ven, y la hizo el mismo Dios. Por eso es bará, es crear de la nada. A veces cuesta entender eso, cuesta creerlo, pero la Biblia da la información. Si uno piensa que eso es difícil, mucho más cuesta el conocer la constitución divina, como es Dios, que es un solo Dios y tres personas, que que Él habita allá en los cielos, que Él es todopoderoso. Conocer a Dios es sumamente difícil, pero lo que el Señor procura es que nosotros le conozcamos de acuerdo a la información que Él da, y creer de acuerdo a la información que Él ha dado en su palabra, y no espera que entendamos todo absolutamente, pero sí que creamos. Pero también el estudiar la Escritura es para establecer bien las cosas según la información que Él dio. Y la información es que Él hizo todas las cosas, que las acabó y que descansó y que no hay nada más que hacer, está todo hecho. Y todo lo que hizo lo hizo bien, porque Él dice que era bueno y vio que era bueno en gran manera, en gran manera. Entonces, cuando Dios crea al hombre, dice, y fue el hombre un ser viviente. Y cuando habla de un ser viviente, me parece que está hablando de un ser que tiene cierta capacidad de decisión. Cuando dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sabemos que tiene la capacidad de pensar, ¿verdad? La capacidad de sentir y la capacidad también de voluntad, de decisión. Y lo hizo así Dios. Y lo colocó ahí en el Edén. Y en un lugar deleitoso le preparó. Qué tremendo lo que Dios hizo. Aquí uno ve dos cosas, que Dios es tremendo, que Dios está lleno de amor, que Dios ama lo que creó, pero también uno ve todo lo que se perdió, pues sí, lo que se perdió mucho, muchísimo, con la caída se perdió muchísimo. Nosotros somos responsables porque nosotros venimos de una raza caída, pero lo que se perdió es realmente tremendo y el hombre sufre. El que ha creído no, porque el que ha creído recupera todo, pero el que no ha creído no, sigue en pérdida hasta el final, hasta la eternidad. Otro punto en el Génesis es que podemos ver nosotros que hay tres temas generales, que es la generación, las cosas que él hizo, la degeneración, que las cosas que él hizo por causa del pecado se echaron a perder, pero en el mismo libro está la regeneración. Entonces vimos recién la generación, ahora veamos en el capítulo 3 un poquito, solamente el verso 6. Dice, del capítulo 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tan corto, eh, dos versículos que expresan la tremenda caída, la tremenda derrota, cómo el hombre cedió a la mentira, al error. Hay otro detalle que no va a poder ver ahora, quizá otra ocasión, no lo sé, pero ¿cómo se perdió todo así? Es fácil. Hay algunos que en el mundo incluso han perdido las cosas así de fácil, pero esto es lo más grave. El hombre perdió todo así, en dos versículos perdió todo, absolutamente todo. Una decisión inadecuada, una desobediencia a la palabra de Dios, una poca atención a la palabra, porque Eva puso poca atención a la palabra de Dios y no manifestó bien la palabra de Dios. Fíjese que Satanás aquí, cuando procura engañar a Eva, no usa la palabra de Dios,
sino que dice que Dios miente, pero no usa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no estaba. Él no tenía toda la información. Pero cuando tienta al Señor, sí usa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya estaba. Pero aquí no, aquí no la usa. No usa un texto de la Biblia. Eso es lo que quiero decir. Trata de decirle que lo que Dios dijo era mentira. No moriréis. No. Eso sí. Y la mujer cae. Cuando tienta al Señor, claro, tienta con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya estaba escrita, y el diablo conoce la palabra de Dios y la usa inadecuadamente y también la transforma para hacer caer, en este caso al Señor y también a las personas. Y hablo a aquellas que aún no conocen al Señor para que se ocupen de entender bien la palabra de Dios, que no se dejen engañar por el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, porque Dios es veraz. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero el diablo dice que es padre de mentira, es homicida y padre de mentira. Entonces, ¿por qué tiene esa característica? Bueno, porque, y el hombre también es mentiroso, bueno, porque el hombre, al oír a la serpiente y al ceder a la serpiente, pasó a tener el mismo carácter que el que estaba en la serpiente. Por eso le dice hijo del diablo, el Señor usa ese término porque toman el mismo carácter que quien les engañó. Entonces, ahí tenemos la degeneración. El último, en el verso 14 del capítulo 3, dice así. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sabe que llama la atención porque aún en el milenio, enseña ya en Isaías, que la serpiente seguirá comiendo polvo. Seguirá. O sea, eso va a ser para siempre. El castigo va a ser para siempre. Dicen, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, aún en la regeneración. Dice, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí comienza desde el principio de la palabra de Dios, en el capítulo 3 aquí, comienza a manifestarse algo que Dios va a hacer. Primero que nada, que la simiente de la serpiente será herida de muerte, es decir, será derrotada. Por supuesto será herido la simiente de la mujer, que es el Señor, pero la serpiente será derrotada. Y comienza a manifestarse de parte de Dios la regeneración. En el mismo capítulo 3, el Señor viste a Adán y Eva. Los viste con ropas, con pieles, con túnicas de pieles, que expresa un sacrificio. Y en el capítulo 4, Abel hace un sacrificio de una oveja delante de Dios. Y comienza a manifestarse entonces el tema, la base de la regeneración, y también empieza la operación divina para que el hombre en su momento vuelva, pero en este momento no puede entrar, no puede volver al paraíso porque y pone esa ángel y esa espada que se revuelve, porque no es momento todavía, esperando el momento en que se cumpla lo que aquí está profetizado. Que ahora sabemos que tiene que ver con el Señor, pero cuando uno lee el Génesis al principio solo no entiende nada. Pero ahora sabemos que el 3:15 tiene que ver con el Evangelio. Y también está el capítulo 22, en donde habla de Isaac, que también es presentado como un sacrificio por su padre Abraham. Entonces tenemos luces, destellos en Génesis relacionados con una sustitución, con un sacrificio, con una sustitución, con alguien que va a tomar el lugar de otro. Isaac no fue muerto, pero estaba allí, Dios lo detuvo, un ángel lo detuvo, y
se sacrificó un carnero que estaba atrapado. Pero ese carnero es figura del sacrificio que iba a acontecer después. Ese sacrificio que provoca el nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva vida. Es decir, el hombre cayó y murió, ¿verdad? Como Dios se lo había dicho, si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se lo prohibió, esa es la primera ley. Y como comió, murió, pero ahora, ¿cómo se le da vida? Bueno, la única forma de que él reciba vida es a través de la muerte de otro. Y está de alguna manera representado previamente en el Génesis, a través del sacrificio de las pieles, del 3:15 que habla de esa lucha y de esa pelea que iba a vencer al final la simiente de la mujer, el sacrificio de Abel y que presentó esa oveja, y el sacrificio de Isaac presentado por Abraham. Entonces, todo se debe a la obediencia, y la obediencia final es la obediencia del Hijo de Dios. Yo quisiera leer un texto, el último, allá en Romanos, si me permiten, el capítulo 12. Uno se emociona un poco y pasa el tiempo. Dice así, verso 12, capítulo 1 del Romano, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que está diciendo es que no toméis la forma del mundo. Y eso expresa que la renovación de vuestro entendimiento está hablando de la palabra de Dios, que es la que hace que su pueblo tome la forma, sea formado por Dios. Entonces, el pueblo de Dios, así como Él formó al hombre, ¿verdad? El polvo en la tierra y le dio forma y lo moldeó, así como creó a Israel y le dio forma y lo moldeó, de Él lo hizo, así Él ahora ha creado a la iglesia, su pueblo, y lo está formando, lo está moldeando por la palabra de Dios. Y lo que tiene que hacer el pueblo negativamente es no tomar la forma del mundo, sino dejarse moldear por la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, dejarnos moldear, formar por Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu. Muy bien, hermano. Eso era. El Señor bendiga su palabra. Hermano José, si pudiera orar, por favor. Ok. Te damos las gracias, Señor, por tu poder, por el Génesis, cómo comienza de manera tan definitiva. No pregunta, no pone dudas. Las preguntas vienen después: ¿quién formó todas las cosas? Él dice que él con sus dedos formó la tierra, y él pesa la balanza de la tierra. Eh, Realmente es tremendo el poder del Señor. Simplemente por la fe creemos que Él creó todas las cosas y lo hizo de la nada, que todo proviene de Él. Habla de la soledad de Dios. Él estaba solo en cuanto a Dios, solamente en comunión las personas eternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de Él y de su voluntad salieron todas las cosas, fueron creadas de su voluntad. Y te damos las gracias. Y quisiéramos ser humildes y reconocer que hemos salido de Él. Y todo aquel que aún no le conoce pueda también humillarse y reconocer que ha sido creado por Dios y que debe obedecer a Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Él ha provisto el medio de salvación para aquellos que se arrepienten, para darles nueva vida. Y lo que ha dado nada menos que a su Hijo, al entregarlo en la cruz del Calvario, para crear en Él una nueva creación, una regeneración, porque el hombre se ha echado a perder por causa de la caída.
de manera tan tremenda, tan trágica. Pero ahora está la esperanza, está todo hecho para hacer una nueva creación. Está todo dado, todo hecho. Él ha provisto maravillosamente y universalmente la obra de salvación. Queremos darte las gracias, Señor, porque Él también ha formado al hombre, ha formado a su pueblo Israel, y ahora está formando a la iglesia, que hemos de conformarnos al Señor, a su palabra, a su espíritu, por su espíritu que habita en nosotros. Queremos darte las gracias porque el Señor viene a buscarnos, porque un día estaremos siempre con Él, y allí nuevamente podremos deleitarnos como el Edén, un deleite. Podemos deleitarnos, no solamente con la creación, sino porque estará el Señor allí. Y en Él contemplaremos tu gloria, en tu Hijo, por la eternidad. Queremos darte las gracias, que tú nos ayudes para entender más tu palabra, para buscar más y más, Señor. Queremos darte las gracias, que eran en tus manos, y lo hacemos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.